El Evangelio de Marcos nos ha presentado claramente, bajo toda la actividad de Jesús y las pocas palabras de Jesús, que Jesús es la buena noticia, el Evangelio, de que Él es el Mesías, nuestro Salvador, y, agregado muy enfáticamente, el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan comparte el mismo concepto, declarando Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31, que lo que él presenta hoy como evidencia está escrito para que tú y yo nos demos cuenta que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, idéntico a Marco, solo que ahora él va a agregar un ingrediente muy especial. ¿Cuál es ese ingrediente? Donde nos declara en el mismo capítulo 20, versículos 30 y 31, que todo lo que él escribe acerca de Jesús para evidenciar que es el Cristo, el Mesías, tu Salvador, el Hijo de Dios, tiene como propósito el que tú y yo creamos en Jesús. Y al creer en Jesús obtenemos vida, vida abundante, vida eterna. Y ese es el Evangelio de Juan. Y cuando tú y yo nos entremos y estudiemos el Evangelio de Juan, encontramos que cada uno de los milagros, por cierto, 7 milagros, cada uno de los milagros concluyen con una declaración: cree. Y si no, tenemos como ejemplo el primer milagro, el milagro de las bodas de Caná. ¿Qué sucedió allí? Bueno, tú lo sabes. Sin que Jesús, por cierto, Juan nos hace énfasis al principio de la creación, refiriéndose que allá en el principio estaba Jesús con Dios y Jesús era Dios y la palabra que crea las cosas, Jesús que crea las cosas, la palabra del Antiguo Testamento, Jesús, el que hablaba, el que estaba en contacto con nosotros, hoy, de igual manera, sin tocar nada, simplemente con pronunciar la palabra, el agua se convirtió en vino. Y hubo abundancia y bendición, y felicidad y gozo. Jesús es eso para ti y para mí. Pero la historia finaliza diciendo que los discípulos creyeron. Luego continúa siempre el Jesús creador, el Dios creador, y encontramos hoy, en el segundo milagro, encontramos a Jesús nuevamente a través de la palabra, sanando a aquel hijo de aquel principal, de aquel empleado de gobierno. Jesús es el Mesías, tu Salvador, mi Salvador, el Hijo de Dios, como lo enfatiza también Juan en el siguiente relato, en el siguiente milagro, acerca de allá en el estanque de Betesda. Por cierto, el primer milagro de la boda de Caná era para que los discípulos creyeran. Los discípulos, tú y yo, los que seguimos a Jesús. El segundo milagro a aquel empleado de gobierno lo hizo para que aquel que no lo sigue, aquel que no cree, crea. Y ahora, en el estanque de Betesda, encontramos nuevamente a Jesús sanando. Y hoy le hace nuevamente la declaración en palabra: sé sano. ¿Quieres ser sano? Sé sano, porque Él es el creador, Él es el sanador, Él es el salvador. Y ahí también tenemos la evidencia de que Juan escribe para que tú y yo creamos. Y aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Sin conocer a Jesús, creyó y vio y vivió un gran milagro para su vida. Tú y yo estudiamos el Evangelio de Juan y creamos y veremos milagros y seguiremos viendo milagros en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.